El aroma del café recién hecho y los productos de limpieza se mezclaban en el aire de la residencia Mendoza, una imponente casa en las lomas de Chapultepec. Para María González, ese era el olor de la supervivencia. Era el aroma de otro día que comenzaba a las 5 de la mañana, de despertar a su hijo Diego de 6 años, vestirlo apresuradamente y dejarlo con doña Carmen, la vecina del pequeño departamento que rentaban en Iztapalapa, antes de tomar 2 camiones y el metro para llegar a tiempo a su trabajo. La casa donde María trabajaba como empleada doméstica era el hogar de Patricia Mendoza, una mujer de 50 años cuya rigidez parecía haberse forjado en acero. Sus labios delgados permanecían constantemente fruncidos en un gesto de desaprobación permanente, y sus ojos pequeños y oscuros no perdían detalle alguno. Para ella, una gota de agua fuera de lugar en el mármol italiano no era un accidente, sino una afrenta personal a su autoridad y su prestigio social. María era una trabajadora ejemplar. Era rápida, eficiente y había perfeccionado el arte de la invisibilidad doméstica, moviéndose por la casa como una sombra silenciosa que mantenía todo impecable. Limpiaba los pisos de mármol hasta que brillaban como espejos, planchaba la ropa con precisión militar y preparaba las comidas exactamente como la señora Mendoza las exigía. Era un engranaje más en la maquinaria perfectamente aceitada de aquella residencia, otro elemento intercambiable en el mundo ordenado de Patricia. Durante los últimos meses, un anciano había comenzado a aparecer regularmente frente a la casa, aunque regular era un término generoso, pues nunca tocaba el timbre ni pedía nada. Simplemente se sentaba en la banqueta, bajo la sombra del gran fresno que crecía junto a la reja principal. Era un hombre menudo y frágil, con una barba blanca cuidadosamente recortada, que no lograba ocultar el profundo cansancio de su rostro. Llevaba siempre el mismo saco de lana gris, sin importar el clima. Era un saco que alguna vez había sido elegante, pensaba María, pero ahora los codos brillaban por el desgaste y el dobladillo comenzaba a deshilacharse. Se quedaba allí sentado durante 1 hora aproximadamente, con la mirada perdida en el movimiento incesante de la ciudad. Nunca hablaba con nadie, nunca causaba problemas. El jardinero y el chofer de la casa lo ignoraban siguiendo las órdenes estrictas de la señora Mendoza. Para ellos era simplemente un vagabundo, un estorbo que manchaba la imagen perfecta del vecindario. Pero María veía algo diferente. Veía el temblor en sus manos cuando intentaba acomodarse el saco. Veía cómo su mirada a veces se detenía en las familias que pasaban caminando, con un destello de profunda tristeza en sus ojos azul pálido. Le recordaba a su propio abuelo en sus últimos años, un hombre que había estado lleno de historias y vida, reducido por el tiempo a ser un observador silencioso en los márgenes del mundo. María comenzó a hacer pequeños gestos de bondad. Cuando salía a barrer la entrada, le preguntaba discretamente si se encontraba bien. Él solo asentía con la cabeza, esbozando una sonrisa casi imperceptible. Un día, cuando sacaba la basura, le ofreció una botella de agua que alguien había dejado sin abrir. El anciano la miró con unos ojos que transmitían una gratitud tan inmensa que la sobresaltó. Desde entonces se convirtió en su ritual silencioso cuando Patricia no estaba observando. La señora Mendoza lo notó, por supuesto. «María», le espetó una tarde con voz cortante, «deja de perder el tiempo con ese indigente. Esta no es una casa de beneficencia. Si no es alguien que venga a visitarnos, es un problema de seguridad. Tu trabajo es mantener esta casa impecable, no hacer obras de caridad». María solo asintió con la mandíbula apretada. «Sí, señora Mendoza», pero no se detuvo. Sus pequeños actos de bondad se sentían como una rebelión silenciosa,
una chispa diminuta de humanidad en el mundo frío y calculador de aquella residencia. Era la única parte de su trabajo que no la hacía sentir como si estuviera perdiendo lentamente su alma. Necesitaba esa chispa tanto como necesitaba el salario miserable que apenas alcanzaba para mantener a flote a Diego y a ella. El tercer jueves de octubre llegó con una lluvia torrencial que azotaba la Ciudad de México con furia. La lluvia helada golpeaba contra los grandes ventanales de la residencia Mendoza, pintando el mundo exterior en tonos grises y borrosos. A pesar de la calefacción de la casa, un frío húmedo parecía filtrarse por las paredes. María, que había llegado empapada después de su trayecto en transporte público, todavía sentía el frío en los huesos, horas después de haber comenzado su jornada. El día había sido particularmente difícil. La señora Mendoza estaba organizando una cena para esa noche y su nivel de exigencia había alcanzado proporciones tiránicas. Supervisaba cada movimiento de María como un halcón, señalando una mota de polvo imaginaria aquí, una arruga imperceptible en el mantel allá. Su presencia era un peso opresivo constante que hacía que las manos de María temblaran y su sonrisa de servicio se tensara hasta doler. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando María vio al anciano a través de la ventana de la cocina. Estaba sentado en su lugar habitual bajo el fresno, pero se veía peor de lo que jamás lo había visto. Su saco de lana gris estaba completamente empapado, pegado a su delgado cuerpo. Temblaba violentamente, un temblor constante e incontrolable que sacudía todo su cuerpo. Su rostro estaba ceniciento y sus ojos azul pálido parecían perdidos en una neblina de frío y agotamiento. Se acurrucaba contra sí mismo, frotándose las manos en un intento inútil de generar algo de calor. María lo observó desde la cocina, su corazón comprimiéndose dolorosamente. No era solo un anciano solitario hoy. Parecía genuinamente enfermo, al borde del colapso. La casa estaba momentáneamente tranquila. La señora Mendoza estaba en su estudio del segundo piso, probablemente revisando los gastos del mes con su obsesión habitual. La cocinera había salido al mercado por ingredientes de última hora para la cena. María sintió un impulso poderoso e innegable de hacer algo. Las políticas, los protocolos y la ira de Patricia Mendoza se desvanecieron en el fondo, reemplazados por un simple y profundo impulso humano. Esperó un momento en que nadie estuviera cerca. Había preparado una jarra de café fresco para la tarde. Según las reglas estrictas de la casa, cualquier bebida que no fuera servida a la familia debía ser desechada. Esta jarra tenía solo unos minutos de haberse preparado. Sus manos se movieron antes de que su cerebro pudiera argumentar. Tomó una taza de porcelana limpia, no un vaso desechable, y la llenó con el café negro humeante. La colocó en una pequeña charola con algunos sobres de azúcar y una cucharita y salió silenciosamente por la puerta lateral. Sus pasos eran silenciosos sobre el camino de piedra mojado. El anciano no pareció notarla al principio. Sus ojos estaban cerrados, su cabeza recostada contra la reja. «Señor», dijo María suavemente. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados por un momento, luego la encontraron. Ella le extendió la taza. «Pensé que esto le vendría bien. Por favor, tómelo antes de que se enfríe. Es un regalo, no tiene que pagar nada». Por un largo momento, él solo miró la taza, luego su rostro. Una compleja tormenta de emociones pareció cruzar sus ojos. Confusión, sospecha y luego una gratitud desgarradora que llegó al alma. Sus manos temblorosas se extendieron y se cerraron alrededor de la porcelana caliente. El simple calor pareció estabilizarlo. Llevó la taza a sus labios con un movimiento tembloroso y tomó un sorbo lento y profundo. Un poco de color
regresó a sus mejillas. La miró, sus ojos ahora claros y enfocados. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. En cambio, una sola lágrima rodó por su mejilla curtida. Simplemente asintió, un gesto que transmitía más que 1000 palabras. El corazón de María se conmovió profundamente. Le dio una pequeña sonrisa genuina y se dio vuelta para regresar a la casa, sintiendo una calidez expandirse en su pecho que no tenía nada que ver con la temperatura. «¿Pero qué demonios crees que estás haciendo, María?» La voz era fría, afilada, y cortó el aire como un vidrio roto. Patricia Mendoza estaba parada en la puerta lateral, con los brazos cruzados y el rostro convertido en una máscara de furia incandescente. Había visto todo el intercambio desde la ventana de su estudio. «Señora Mendoza, yo...» comenzó María, su voz vacilante. «No me vengas con excusas», siseó Patricia, manteniendo la voz baja pero venenosa para que los vecinos no escucharan completamente. «Cobraste por esa taza de café. Registraste esa transacción». «No, pero era café que íbamos a tirar». «No se iba a usar. Es de la casa. No es basura hasta que yo diga que es basura», exclamó Patricia con furia contenida. «Es propiedad de esta casa. Lo robaste. Robaste de mi casa y se lo diste a ese vagabundo asqueroso». Gesticuló despectivamente hacia el anciano, que ahora observaba la escena con ojos alarmados y asustados, la taza de café sostenida firmemente en sus manos. «No robé nada», dijo María, su propia ira comenzando a elevarse por encima del miedo. Él se estaba congelando. Era una simple taza de café. Era lo correcto, lo humano. Lo correcto no paga tu salario, María. Yo pago tu salario. El rostro de Patricia estaba a centímetros del de María. «Y te he advertido repetidamente. Te dije que no te acercaras a él. Has violado directa, intencional y flagrantemente las reglas de esta casa sobre el manejo de los recursos y la seguridad». «Es una taza de café de 20 pesos que iba a ir al drenaje», replicó María, su voz temblando con una mezcla de rabia e incredulidad. Los ojos de Patricia se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Parecía saborear el momento, el poder absoluto que tenía sobre María. Se enderezó y su voz de repente se volvió alta, formal y teatral. «María González», anunció lo suficientemente fuerte para que todos en la cuadra pudieran escuchar. «Como dueña de esta casa, termino tu empleo efectivamente de inmediato por robo de propiedad privada y por insubordinación grave. Recoge tus cosas personales. Tienes 2 minutos para salir de mi propiedad». Las palabras la golpearon como un puñetazo físico. «Despedida». Así de simple. El piso pareció desaparecer bajo sus pies. Las miradas de los vecinos que habían salido a ver el escándalo se sentían como dagas. En la banqueta el anciano lucía completamente horrorizado, como si él fuera de alguna manera responsable. La humillación la invadió, caliente y sofocante. Su mente corría con un pánico frenético. La renta, Diego, la comida, el recibo de la luz. «No puede hablar en serio», susurró María, toda la fuerza drenándose de ella. «Nunca he hablado más en serio en mi vida», dijo Patricia con una sonrisa cruel jugando en sus labios. «Tu finiquito te será depositado cuando me dé la gana. Ahora lárgate de mi casa». Le dio la espalda a María, descartándola como si no fuera más que basura que debía ser eliminada. Aturdida, María caminó hacia el cuarto de servicio en la parte trasera de la casa, su cuerpo moviéndose en piloto automático. Tomó su bolsa desgastada y su suéter delgado del pequeño locker. Podía sentir las lágrimas acumulándose, pero se negaba a dejar que Patricia la viera llorar. Salió caminando con la cabeza en alto, negándose a mirar a nadie. Pero cuando llegó a la reja, sus ojos involuntariamente se dirigieron hacia la banqueta.
El anciano estaba de pie, su rostro marcado por la angustia. Dio un paso vacilante hacia ella, abriendo la boca como para protestar, para decir algo. María solo hizo un pequeño movimiento casi imperceptible con la cabeza. No era su culpa. Luego empujó la reja y salió a la lluvia helada, el sonido del metal cerrándose detrás de ella, señalando un final que nunca vio venir. La lluvia fría fue un shock despiadado, empapando instantáneamente su suéter delgado y pegando su cabello a su cabeza. Solo minutos antes había estado en el relativo calor de la casa, un lugar de empleo, una fuente de ingreso estable, aunque miserable. Ahora estaba en la calle, sin trabajo, con el viento cortante azotándola sin piedad. El viaje de regreso a casa fue una tortura. Lágrimas mezcladas con la lluvia en su rostro, nublando su visión. El metro estaba atestado de gente empapada y malhumorada, y María tuvo que estar de pie durante todo el trayecto, aferrándose al pasamanos mientras el vagón se sacudía y sus zapatos mojados chirriaban con cada movimiento. Las palabras resonaban en su cabeza como un coro cruel en loop. Terminando tu empleo, robo de propiedad, lárgate, robo. La había llamado ladrona por una taza de café que habría sido tirada al drenaje. La absurdidad era casi cómica, pero las consecuencias eran devastadoramente reales. Un nudo frío y duro de pánico se apretaba en su estómago. Su mente giraba frenéticamente tratando de comprender la situación. La renta vencía la próxima semana. 8,000 pesos. Tenía cerca de 3,000 en su cuenta bancaria. El finiquito que Patricia había mencionado sería menos que eso, y quién sabía cuándo realmente lo depositaría. Diego necesitaba un uniforme nuevo para la escuela. Había estado planeando comprarlo este fin de semana. El refrigerador estaba medio vacío. Las luces de la ciudad se volvieron largas rayas acuosas borrosas. Cada ventana iluminada y cálida de una tienda o restaurante se sentía como una burla personal a su situación. La gente vivía sus vidas, cálida y segura, mientras la suya acababa de ser destruida por un tirano mezquino, por un gesto de bondad humana. ¿Era realmente por el café?, se preguntaba mientras caminaba bajo la lluvia. ¿O era porque se había atrevido a operar con un conjunto diferente de principios que los de Patricia? Había elegido la compasión sobre el protocolo, la humanidad sobre el poder. En el mundo estéril de la residencia Mendoza, eso era un pecado imperdonable. Había mostrado lealtad a un ser humano que Patricia exigía fuera reservada solo para ella y su estatus social. Una hora después, finalmente llegó a su edificio de departamentos, una construcción desgastada de 3 pisos en Iztapalapa. Estaba temblando incontrolablemente, su ropa goteando un charco en el linóleo gastado del vestíbulo. Subió lentamente los 2 pisos de escaleras, sus piernas doliendo, su espíritu sintiéndose completamente aplastado. Silenciosamente abrió la puerta del pequeño departamento que compartía con Diego. Doña Carmen, la amable viuda que cuidaba a Diego por una cantidad simbólica, estaba sentada en el sofá, ayudándolo con su tarea. «María, querida, llegaste tan temprano», dijo doña Carmen con su tono alegre, que se desvaneció al ver la apariencia empapada y miserable de María. «Dios mío, niña, ¿qué te pasó? Parece que viste un fantasma». Diego corrió hacia ella, envolviendo sus brazos alrededor de sus piernas mojadas. «Mami, estás toda mojada». María forzó una sonrisa que sentía que rompería su rostro. Abrazó a su hijo con fuerza, enterrando su cara en su cabello, tratando de sacar fuerza de él. «Está bien, mi amor». Mami solo se mojó con la lluvia. No podía decirles la verdad. No todavía. La vergüenza era demasiado cruda. Después de que doña Carmen se fue, María se quitó la ropa mojada y tomó una ducha caliente, esperando que lavara el frío y la humillación.
Pero mientras estaba bajo el agua humeante, las lágrimas que había contenido finalmente llegaron, calientes y silenciosas, mezclándose con el agua. Más tarde esa noche, mientras Diego dormía profundamente en su pequeña habitación, María se sentó en su pequeña mesa de cocina, las facturas sin pagar extendidas ante ella como cartas de tarot de un futuro sombrío. El pánico ya no era un nudo, era un monstruo vivo y respirante con sus garras envueltas alrededor de su garganta. Abrió su laptop vieja, la pantalla un resplandor duro en la luz tenue, sitios web de búsqueda de empleo. Empleada doméstica, mesera, cajera, salario mínimo. Cada anuncio se difuminaba en el siguiente. La mayoría requería solicitudes en línea, formularios largos que serían tragados por algoritmos. Sería solo otro nombre, otro número de solicitante. ¿Y qué diría cuando le preguntaran por qué dejó su último trabajo? Despedida por robo. La acusación, tan ridícula como era, sería una marca negra contra ella, un veneno que podría contaminar cada solicitud. Las horas pasaron. La lluvia finalmente se detuvo, dejando atrás un silencio profundo e inquietante. La ciudad afuera estaba dormida. María sintió una sensación de aislamiento tan profunda que era un dolor físico. Siempre se había enorgullecido de ser una sobreviviente, de su capacidad para manejar lo que la vida le arrojara por el bien de Diego. Pero por primera vez se sintió verdadera y completamente sin esperanza. Pensó en el anciano, esperaba que estuviera cálido, esperaba que hubiera terminado el café, y luego un pensamiento amargo y resentido se deslizó. ¿Por qué él? ¿Por qué tuvo que implosionar su vida por él? Él seguiría con su vida y ella quedaba recogiendo los pedazos destrozados de la suya. No era su culpa, lo sabía, pero en las horas oscuras y solitarias de la noche era más fácil sentir enojo que sentir miedo. Finalmente cerró la laptop, el peso del mundo sobre sus hombros. Revisó a Diego, subiendo su cobija hasta su barbilla y besando su frente. Su rostro tranquilo y dormido era lo único que evitaba que la desesperación la abrumara por completo. «Te lo prometo, mi amor», susurró en la oscuridad de la habitación. «Voy a resolver esto, te lo prometo». Pero mientras se metía en su propia cama, la promesa se sentía hueca. Una mentira que le contaba a la única persona que confiaba en ella completamente. El sueño no llegaba. Solo se quedó allí mirando al techo, escuchando el goteo del agua de los aleros afuera, cada gota contando los segundos hacia un futuro que no podía soportar enfrentar. La mañana llegó gris y opresiva, un reflejo perfecto del estado de ánimo de María. Una noche, sin dormir, no había hecho nada para calmar sus ansiedades. Si acaso, la dura luz del día las hacía sentir más reales, más urgentes. Después de un desayuno de pan tostado y la última de la leche, llevó a Diego a la escuela, la alegría forzada en su voz sonando extraña y quebradiza a sus propios oídos. Regresando al departamento silencioso, el peso de su desempleo presionaba sobre ella. Pasó la mañana en un ciclo frenético y desalentador, buscando en bolsas de trabajo, ajustando su currículum y disparando solicitudes al vacío digital. Cada clic del botón de enviar se sentía como una pequeña oración enviada a un Dios indiferente. La pregunta sobre su despido se cernía sobre cada solicitud. Se decidió por una razón vaga y desinfectada para irse. Diferencias con la administración. Se sentía débil, engañosa. Alrededor de las 11 de la mañana, un sonido extraño rompió su concentración. Era un rugido bajo y poderoso, el sonido de un motor diferente a cualquiera de los autos ruidosos y destartalados que usualmente poblaban su calle. Miró por la ventana y su respiración se cortó en su garganta.
Estacionada directamente frente a su edificio, ocupando prácticamente toda la calle, había una limusina. No era solo un auto, era una declaración. Larga, negra y reluciente, con ventanas tan oscuramente polarizadas que reflejaban el cielo gris como obsidiana pulida. Estaba tan fuera de lugar, en su vecindario de clase trabajadora, que bien podría haber sido una nave espacial. Los vecinos se asomaban por sus ventanas. Algunas personas en la acera se detuvieron y miraron, su curiosidad despertada. El primer pensamiento de María fue que tenían la dirección equivocada. Su segundo pensamiento, un estallido de pánico puro, fue que era algún tipo de cobrador de lujo. Estaba tan atrasada en alguna cuenta que enviaron una limusina. El pensamiento era absurdo, pero su mente ya estaba preparada para la catástrofe. Observó paralizada mientras la puerta trasera se abría. Un hombre salió. Tenía unos 40 y tantos años, alto e impecablemente vestido con un traje oscuro a la medida, camisa blanca nítida y corbata plateada. Llevaba un maletín de cuero elegante en una mano. Su cabello estaba perfectamente peinado y tenía el aire tranquilo y confiado de alguien acostumbrado a tener el control. Examinó el frente de su edificio, sus ojos pareciendo aterrizar directamente en su ventana. María instintivamente retrocedió, su corazón martillando contra sus costillas. Un momento después, el golpe agudo y autoritario de un llamado a la puerta resonó desde su puerta principal. No era el toque amistoso de doña Carmen o el golpe de una entrega de paquetes. Era preciso e insistente. Se quedó paralizada en su sala de estar, su mente acelerándose. ¿Quién era él? ¿Qué podría querer con ella? Debería responder. Tal vez si se quedaba callada, se iría, pero el golpe vino de nuevo, más fuerte esta vez, más exigente. Tomando una respiración temblorosa y profunda, se acercó sigilosamente a la puerta y miró a través de la mirilla. La lente ojo de pez distorsionada mostraba al hombre del traje parado pacientemente en el pasillo. No se iba a ningún lado. Su mano tembló mientras quitaba el cerrojo. Abrió la puerta solo una rendija, dejando la cadena de seguridad en su lugar. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó. Su voz apenas un susurro. La expresión del hombre era profesional, no desagradable. ¿Es usted la señora María González?, preguntó, su voz suave y medida. Sí, mi nombre es Benjamín Herrera. Soy abogado. Sostuvo una tarjeta de presentación. Incluso desde la distancia podía ver las letras costosas en relieve. Represento a un cliente que me ha pedido que hable con usted. ¿Puedo pasar un momento? Un abogado. La mente de María quedó en blanco. El pánico regresó multiplicado por 10. La estaban demandando. Patricia Mendoza la estaba demandando por la taza de café robada. La estaba acusando formalmente. Parecía una locura, pero entonces también lo había sido ser despedida en primer lugar. No entiendo, no puedo pagar un abogado. No he hecho nada, no está en ningún problema, señora González, le aseguro, dijo el licenciado Herrera con calma, pareciendo leer el miedo en su rostro. Todo lo contrario. Mi cliente tiene una propuesta de negocios para usted. Se refiere a los eventos de ayer en la residencia Mendoza. María lo miró, desconcertada. Una propuesta de negocios, para ella, la única persona con la que había interactuado, además de Patricia, era el anciano. Podría ser él, pero ¿cómo podría un hombre que no podía pagar una taza de café posiblemente pagar un abogado de alto poder y una limusina? No tenía sentido. Lo siento, estoy muy confundida, tartamudeó. Entiendo completamente, respondió el abogado con paciencia practicada. Sería mucho más fácil de explicar si estuviera dispuesta a acompañarme. Mi cliente quisiera reunirse con usted en persona. Está esperándonos. Acompañarlo. ¿A dónde? A la residencia Mendoza, dijo.
La sugerencia era tan extraña, tan absolutamente impensable, que María casi se rió. Volver a la escena de su humillación, el lugar del que había sido tan ceremoniosamente expulsada hace menos de 24 horas. Absolutamente no. ¿Por qué volvería allí? Porque, señora González, dijo el licenciado Herrera, su mirada firme y seria, mi cliente cree que se ha cometido una grave injusticia y está en una posición única para rectificarla. Le puedo prometer que valdrá mucho la pena. Deslizó su tarjeta de presentación a través de la rendija en la puerta. Cayó suavemente en el piso. Mi cliente es un hombre muy privado, pero también es muy decidido. Esperaremos en el auto durante 10 minutos. Si decide venir, podemos resolver esto hoy. Si no, respetaré su decisión, pero podría estar alejándose de una oportunidad significativa. Con eso, se dio vuelta y caminó de regreso por el pasillo. María observó a través de la mirilla mientras descendía las escaleras y regresaba a la limusina. Se quedó allí parada, su mente un torbellino de confusión, miedo y una pequeña chispa parpadeante de curiosidad. Cada instinto le gritaba que cerrara la puerta con llave y se escondiera. Tenía que ser un truco, una broma cruel o algún tipo de estafa. Pero luego miró la costosa tarjeta en el piso, miró las facturas en su mesa de cocina. Pensó en el futuro de Diego. ¿Cuál era lo peor que podría pasar? Más humillación. Ya había tocado fondo, y si por alguna posibilidad de 1 en 1.000.000 esto era real. Si este abogado impecablemente vestido era su única salida del hoyo en el que estaba. Con una oleada de resolución alimentada por adrenalina, quitó la cadena de seguridad. Tenía 10 minutos para cambiar su vida. Las manos de María temblaban mientras se ponía la ropa más bonita que poseía. Un pantalón negro simple y una blusa azul limpia, aunque ligeramente descolorida. Se pasó un cepillo por el cabello y se miró en el espejo del baño. El mismo rostro cansado y preocupado le devolvió la mirada, pero había una nueva incertidumbre salvaje en sus ojos. Esta era la decisión más inteligente o más tonta de su vida. Caminar fuera del edificio hacia la limusina esperando se sentía surrealista. Los pocos vecinos que todavía miraban la observaban abiertamente, sus expresiones una mezcla de asombro y sospecha. El licenciado Herrera salió y le abrió la puerta trasera con un asentimiento cortés. El interior del auto era como otro mundo. El aroma del cuero rico y la madera pulida llenaba el aire. Los asientos eran lujosos y profundos, y la cabina estaba tan silenciosa que el ruido de la ciudad desaparecía por completo. Era el tipo de lujo opulento que María solo había visto en películas. El viaje fue corto y se llevó a cabo en un silencio tenso. El licenciado Herrera se sentó frente a ella, ocasionalmente mirando su teléfono, pero no ofreció más información. La mente de María corría con posibilidades, cada una más improbable que la anterior. ¿Quién era este misterioso cliente? Era un testigo de la residencia, un exempleado descontento de Patricia. El anciano todavía parecía la conexión más lógica, pero la logística era imposible. Cuando doblaron la esquina final, su estómago se revolvió. Ahí estaba, la residencia Mendoza. Pero la escena era diferente. Estacionada frente a ella había otra limusina negra idéntica. De pie en la banqueta, junto a la segunda limusina, había 2 figuras. Una era una mujer de aspecto inteligente, en un traje de negocios, sosteniendo una tableta. El otro hizo que el corazón de María se detuviera. Era el anciano, pero no lo era. Llevaba el mismo saco de lana gris, pero ahora estaba colocado sobre los hombros de la mujer a su lado. Debajo vestía un traje gris oscuro, perfectamente adaptado, que se ajustaba a su figura con una elegancia discreta.
Su cabello blanco y barba todavía estaban cuidadosamente recortados, pero estaba más alto, más erguido, su aire anterior de vulnerabilidad frágil, completamente desaparecido. En su lugar había un aura de autoridad tranquila e inquebrantable. Miró desde la casa hasta su auto que se acercaba, sus ojos azul pálido claros, inteligentes y penetrantes. La transformación era tan asombrosa que María sintió una ola de mareo. Su abogado, el licenciado Herrera, pareció notar su conmoción. «Permítame presentarle formalmente a mi cliente, señora González», dijo, su voz tranquila, mientras su limusina se detenía suavemente detrás de la primera. «Don Roberto Castillo». El nombre no significaba nada para ella. Pero cuando el licenciado Herrera abrió su puerta y salió a la banqueta, sabía que su vida estaba irrevocablemente cambiando. Don Roberto Castillo encontró su mirada. No había rastro del hombre vacante y cansado de la residencia. Sus ojos tenían una tristeza profunda, pero también una fuerza profunda y un indicio de una sonrisa gentil. «Señora González», dijo, su voz un barítono bajo y resonante que no se parecía en nada al silencio al que estaba acostumbrada de él. «Gracias por venir. Me disculpo por la teatralidad de todo esto, pero sentí que era necesaria cierta declaración. Permítame presentarle a mi asesora legal principal, la licenciada Jessica Domínguez». Gesticuló hacia la mujer a su lado, quien le dio a María una breve sonrisa profesional. María no podía hablar, solo podía mirar, su mente luchando por reconciliar al hombre tembloroso y desamparado de ayer con la figura poderosa y compuesta parada ante ella. «No entiendo», finalmente logró decir. «Usted es... ¿Quién es usted?» Un destello de la tristeza familiar cruzó su rostro. «Soy un hombre que recientemente ha descubierto que tiene demasiado dinero y muy poco de lo que realmente importa», dijo crípticamente. Luego volvió su mirada hacia el frente de la casa. «Castillo Holdings es dueña de este edificio, señora González, junto con la mayoría de los demás bienes raíces en esta colonia». La mandíbula de María cayó. Castillo Holdings. Había visto el nombre en placas en los vestíbulos de rascacielos del centro. Era una de las firmas de bienes raíces e inversión más grandes del país, y don Roberto Castillo continuó, su voz endureciéndose ligeramente, a través de una serie de corporaciones subsidiarias y carteras de inversión. Castillo Holdings también es accionista mayoritario de varias empresas de servicios domésticos que proporcionan personal a residencias como esta. El mundo se inclinó. María se agarró de la puerta del auto para apoyarse. No solo era dueño del edificio, tenía influencia sobre todo el sector, los servicios, los contratos, las políticas. Tenía poder sobre el trabajo del que acababa de ser despedida. Durante los últimos 6 meses, desde que mi esposa falleció, don Roberto dijo, su voz suavizándose nuevamente, mientras miraba a María con una intensidad desconcertante, he estado revisitando los lugares que le importaban. Lugares simples, una banca del parque, una biblioteca, esta misma calle. Le encantaba caminar por aquí. He estado haciéndolo sin los adornos habituales de mi vida. Quería ver el mundo como ella lo veía. Quería ver si la bondad y la decencia en las que siempre creyó todavía existían. Dio un paso más cerca. La mayoría de las veces no encontré nada más que indiferencia. La gente ve a un anciano con un saco gastado y miran a través de él. Ven una molestia, no una persona. Hizo una pausa y sus ojos sostuvieron los de ella. Hasta ayer. Ayer usted vio a un ser humano que tenía frío y necesitaba ayuda. Sacrificó su propia seguridad por un simple acto de compasión, un acto que mi esposa habría atesorado. Las lágrimas brotaron en los ojos de María cuando el peso completo de la situación se derrumbó sobre ella.
Esto era real, todo. Y por ese acto, don Roberto terminó. Su voz, ahora volviéndose de acero frío, mientras miraba más allá de ella hacia la puerta principal de la residencia. Usted fue castigada. Ese es un resultado que encuentro completamente inaceptable. Vamos adentro. Creo que la señora Mendoza está a punto de tener una mañana muy educativa.